La alta consejera Metara se encontraba frente a la enorme pantalla de la cámara de emergencias. Su piel azul pálido parecía casi gris bajo las intensas luces que la rodeaban. Representantes de 12 especies alienígenas diferentes estaban sentados en sus sillas flotantes. Todos parecían asustados. La pantalla mostraba los últimos informes de los sistemas exteriores. Marcadores rojos cubrían lo que solían ser mundos verdes. Cada punto rojo significaba que otro planeta había desaparecido. Devorado por las máquinas llamadas devoradores. El sistema Caterine cayó ayer. El embajador Beltar dijo que su voz temblaba mientras hablaba. Eso significa que 4 sistemas estelares completos se perdieron en 6 meses. Miles de millones de vidas consumidas. Mentara cerró sus grandes ojos por un momento. Los devoradores no se parecían a nada que hubieran enfrentado antes. Eran máquinas que comían todo, metal, roca, plantas, personas. Lo convertían todo en más máquinas, más devoradores. ¿Han progresado nuestros científicos?, preguntó al Dr. Zeppelin. El investigador jefe negó con la cabeza. Lo intentamos todo. Contacto pacífico. Rompecabezas de lógica. Incluso ofertas de intercambio. Las máquinas no responden. Solo consumen y reproducen. La sala quedó en silencio durante más de 1 millón de años. La armonía galáctica. El Consejo había resuelto todos los problemas mediante la paz. Hablaron con los enemigos, hicieron tratos y encontraron soluciones que ayudaron a todos, pero estas máquinas no hablaban. No querían nada más que comer y cultivar. ¿Qué hay de la evacuación?, preguntó el ministro Keck de la Confederación Helix. Hemos trasladado a 3.000 millones de seres de las zonas de peligro. Beltar respondió, pero las máquinas siguen avanzando. Nuestros modelos muestran que llegarán a los sistemas centrales en 18 meses, quizás menos. Miró cada rostro alrededor de la mesa. Estos eran los seres más sabios de la galaxia, líderes de civilizaciones que habían existido durante millones de años, y todos temían que debiéramos enviar una llamada de auxilio. Dijo finalmente una señal de socorro galáctica. Varios miembros del Consejo se removieron incómodos. Pedir ayuda no era algo que hicieran a menudo. Las especies del Consejo eran las más avanzadas de la galaxia. Otras razas solían acudir a ellos en busca de ayuda. ¿A quién llamaríamos?, preguntó. El colectivo etéreo no ha respondido a las comunicaciones en 300 años. Las mentes trascendentes existen en el pensamiento puro. Ahora puede que ni siquiera les importen las amenazas físicas. A todos los llamamos Betar. Dijo con firmeza que todas las especies que pueden recibir nuestras señales podrían tener respuestas. Nosotros no. La sesión de emergencia duró 6 horas más. Redactaron el mensaje cuidadosamente. Explicó la amenaza de devorar. Pidió cualquier ayuda posible, tecnología, naves, ideas, cualquier cosa que pudiera detener las máquinas. Cuando terminaron, Mentara autorizó la transmisión. La señal se emitió en todas las frecuencias conocidas. Viajó a todos los rincones de la galaxia donde pudiera existir vida inteligente. Luego, esperaron 3 días. No pasó nada. Al 4.º día, empezaron a llegar respuestas. La mayoría eran muestras de compasión, pero ninguna ayuda real. Algunas especies estaban demasiado lejos, otras demasiado débiles para marcar la diferencia. Al 7.º día, llegó algo inesperado. «Alto consejero», gritó el oficial de comunicaciones. «Tenemos una nueva respuesta a nuestra señal de socorro». «¿De quién?», preguntó Metara. El oficial parecía confundido. «Se hacen llamar humanos, de un planeta llamado Tierra. Tuve que buscarlos en la base de datos». Beltar emitió un sonido desdeñoso. «Humanos, esas criaturas primitivas del mundo de la muerte del sector 7. ¿Qué podrían ofrecer?». Mentara frunció el ceño. Recordó haber leído sobre humanos en antiguos informes de reconocimiento. Provenían de un planeta peligroso con clima extremo, plantas venenosas y animales mortales que la mayoría de las especies del Consejo consideraban su mundo inhabitable. Los humanos fueron descritos como violentos y de corta vida. «¿Qué dicen?», preguntó Dot. El oficial de comunicaciones activó el mensaje. Un rostro extraño apareció en la pantalla. Tenía ojos pequeños, rasgos planos y piel rosa pálido. El ser los miró directamente mientras hablaba. «Soy el almirante Jack Morrison de la Fuerza Espacial de las Naciones Unidas», dijo el humano. «Recibimos su llamada de socorro sobre la amenaza de la máquina. Estamos preparados para ofrecer asistencia militar».
Nuestra flota puede llegar a su ubicación en 12 días. Una cámara del Consejo estalló en voces conmocionadas. Asistencia militar, los humanos se ofrecían para luchar. Esto es absurdo. Gar declaró, pedimos ayuda con una crisis, no mercenarios para empeorarla, dijo el oficial de comunicaciones. Interrumpido. Hay más en el mensaje. El almirante humano continuó hablando. Entendemos. Esta situación requiere acción inmediata. Partimos con una flota de batalla completa. Nuestras naves llevan armas avanzadas y tripulaciones experimentadas. Nos coordinaremos con sus fuerzas a su llegada. El mensaje terminó. El consejo permaneció en silencio atónito. El doctor Zeppelin habló. Primera flota de batalla. Armas avanzadas. Estos humanos están hablando de guerra. Exactamente. Beltar dijo con enojo. Quieren resolver un problema complejo con violencia. Esta es precisamente la razón por la que las especies primitivas no deberían involucrarse en los asuntos galácticos. Pero Netaro pensaba que los devoradores no habían respondido. Se opuso a cualquier enfoque pacífico. Los métodos tradicionales del Consejo habían fracasado por completo. Tal vez necesitaban probar algo diferente. ¿Qué sabemos sobre las capacidades militares humanas?, preguntó. La búsqueda en la base de datos tardó varios minutos cuando aparecieron los resultados. Varios miembros del Consejo se quedaron sin aliento. Según estos registros, el Dr. Zeppelin, lee despacio. Los humanos han estado librando guerras durante toda su historia registrada. Tienen armas que pueden destruir planetas. Sus soldados están entrenados para luchar en condiciones que matarían a la mayoría. Otras especies, murmuró Velar Arbárico. Antara dijo en voz baja, pero eficaz. Volvió a mirar alrededor de la cámara. Los marcadores rojos en la pantalla táctica se habían agrandado mientras debatían. Más mundos estaban siendo consumidos. Cada día, la pregunta que se nos plantea es simple. ¿Aceptamos la ayuda de una especie que consideramos primitiva o nos enfrentamos a la extinción por ser demasiado orgullosos para probar sus métodos? El debate duró horas. Algunos miembros del Consejo se negaron a considerar trabajar con los humanos. Otros argumentaron que al final no tenían otra opción. Mentara tomó la decisión, envía una respuesta a los humanos. Ordenó, diles que aceptamos su oferta de ayuda. 2 días después, llegó la flota humana. Mentara observó a través del observatorio cómo salían del hiperespacio. Había esperado ver unas pocas naves pequeñas en lugar de docenas de naves enormes. Se movían en perfecta formación. Eran agujeros oscuros repletos de armas. No pudo identificar la nave más grande. Era enorme, empequeñecía incluso a las estaciones más grandes del Consejo. Las luces de advertencia brillaban en su pasillo y extraños símbolos marcaban sus costados. El alto consejero, el oficial de comunicaciones, llamó. La flota humana solicita permiso para atracar. Dicen que el almirante Morrison desea reunirse con usted. Mentara miró fijamente las naves de guerra alienígenas. Su diseño no se parecía a nada en el espacio del Consejo. Tenían una armadura gruesa, armas pesadas y una apariencia general que sugería un solo propósito: destrucción. Concedant le permiso, dijo finalmente Dot, mientras observaba las naves humanas avanzar hacia la estación. Menta se preguntó si acababa de salvar a su gente o si los había condenado a todos. El almirante Jack Morrison bajó del transbordador de transporte y entró en la estación del Consejo. Se movió de forma diferente a la que esperaban los alienígenas. Sus pasos eran pesados y decididos. Su mirada recorrió la bahía de atraque. Como si buscara amenazas. La DRA. Lisa Chong lo seguía. Llevaba un bloc de datos y lucía una sonrisa amistosa, pero sus movimientos eran tan alertas como los de los almirantes. Ambos humanos parecían sólidos y peligrosos de una forma que los miembros del Consejo nunca antes habían visto. La alta consejera Metra esperaba con su equipo diplomático de cerca. Los humanos parecían aún más extraños. Su piel tenía marcas y cicatrices. Sus manos parecían ásperas. Todo en ellos sugería una vida de desafíos físicos. El almirante Morrison Betara dijo en un inglés cuidadoso: «Bienvenidos a la estación Haven. Agradecemos su respuesta a nuestra llamada de ayuda». Morrison asintió una vez. «Hola, consejera. Vinimos tan rápido como pudimos. Muéstrame la situación táctica». La franqueza la sorprendió. Sin saludos formales, sin intercambios culturales.
El humano quería información de inmediato. Se trasladaron a la sala principal de reuniones. Metra activó la pantalla holográfica que mostraba la zona roja de avance del devorador, extendida por el mapa galáctico como una enfermedad. Morrison estudió la pantalla durante 30 segundos y señaló varias posiciones clave. ¿Por qué no establecieron líneas defensivas aquí y aquí? Están dejando ellos avanzar en múltiples frentes sin resistencia. El embajador Beltar intervino. Nosotros intentamos negociar en esos lugares. Esperamos establecer comunicación con las entidades. Negociaciones. Morrison parecía confundido. Con máquinas que devoran todo a su paso. Todos los conflictos se pueden resolver mediante el diálogo. Explicó que solo la violencia crea más violencia. Morrison intercambió una mirada con el Dr. Chon. Ella dio un paso adelante con su sonrisa diplomática. El almirante Morrison no quiere faltarle al respeto. Ella dijo con cuidado, pero los humanos tienen experiencia con amenazas que no se pueden razonar. A veces, los métodos pacíficos no son efectivos. Todos los métodos son efectivos si se aplican con suficiente sabiduría. Respondió con rigidez. Morrison se volvió. De vuelta a la pantalla táctica. ¿Cuántas naves tienen? Aproximadamente 8.000 naves en todas las flotas del Consejo. El Dr. Zeppelin respondió, ¿con qué armamento? La pregunta confundió a varios miembros del Consejo. Mentara preguntó, ¿con qué armamento? ¿Con qué combaten sus naves? Siguió un largo silencio. Finalmente, el Dr. Zeppelin habló. Nuestras naves no están diseñadas para el combate. Llevan instrumentos científicos, redes de comunicación e instalaciones diplomáticas. Morrison los miró fijamente. Pediste ayuda contra un ejército. Amenaza, pero tú no tienes ningún activo militar. Evolucionamos más allá de la necesidad de la guerra hace millones de años, dijo Beltar. Con orgullo, resolvemos problemas mediante la inteligencia y la cooperación. ¿De acuerdo? Morrison se volvió hacia el capitán Ryan Blake, quien había guardado silencio hasta ahora. Blake Run. El análisis táctico de la composición de su flota asume 0 capacidad de combate. Ya lo hemos hecho, señor. Blake respondió que sus naves básicamente vuelan. Estaciones de investigación, sin blindaje, sin armas, sin sistemas defensivos. Mentara se sintió avergonzado. La forma en que hablaban los humanos hacía que la civilización avanzada del Consejo sonara impotente. El Dr. Chon intentó suavizar las cosas. Lo que el almirante quiere decir es que necesitamos comprender sus capacidades para poder trabajar juntos. Efectivamente, Morrison activó su propio panel de datos. Aparecieron imágenes tridimensionales que mostraban diseños de naves humanas. Las naves parecían brutales comparadas con las naves del Consejo, blindaje pesado, monturas de armas obvias y diseños angulares agresivos. Este es el desafío de la ONU. Morrison dijo señalando a la nave más grande, la clase Dreadnought. Tiene suficiente potencia de fuego para destrozar una luna. Trajimos 12 cruceros pesados, 30 destructores y 40 fragatas. Los números no significaban nada para los miembros del Consejo, pero el tono dejaba claro que se trataba de armas peligrosas. El Dr. Zeppelin se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se determinan los niveles de fuerza apropiados para diferentes situaciones? Morrison lo miró con extrañeza. Se usa la fuerza necesaria para ganar, pero ¿qué hay de minimizar las bajas? Preservando la infraestructura, manteniendo las relaciones posconflicto. El Dr. Morrison dijo lentamente, estas máquinas están intentando devorar toda su civilización. No habrá relaciones posconflicto si todos están muertos. La contundente declaración sorprendió a los miembros del Consejo. Estaban acostumbrados a complejas discusiones diplomáticas. Morrison habló de supervivencia y muerte como si estuviera hablando del clima. El capitán Blake activó otra pantalla. Señor, he estado monitoreando las comunicaciones de Devour. Se están concentrando para otro gran asalto. El sistema Balani tiene 3 planetas con aproximadamente 2.000 millones de habitantes. Morrison asintió con gravedad. ¿Cuánto tardarán en llegar? 6 horas al ritmo actual. Morrison se giró hacia Mentara. Necesitamos movernos ahora. Mi flota puede interceptarlos antes de que lleguen a los mundos poblados. Esperen. Beltar dijo, rápido. ¿No deberíamos intentar comunicarnos primero? Quizás establecer algún tipo de diálogo. La expresión de Morrison se enfrió. Embajador,
He revisado sus intentos previos de comunicación. 2 años intentando hablar con estas máquinas. ¿Cuántos mundos perdió al intentar dialogar? Tar no respondió. Se acabó el tiempo para hablar. Morrison continuó. Estas cosas solo entienden un idioma. Fuerza. Activó su comunicador. Todas las naves, aquí el almirante Morrison. Tenemos un objetivo clave en el sistema Bellani. Muévanse para interceptarlo. Las estaciones de batalla del Consejo observaron fascinados cómo la calma de Morrison cambiaba. Se volvió concentrado e intenso, dando órdenes rápidas a su flota. El Dr. Chon explicó en voz baja que los humanos han aprendido que algunos problemas requieren acción inmediata cuando se enfrentan a la extinción. La supervivencia se convierte en la única prioridad para las estaciones. Desde las ventanas podían ver la flota humana moviéndose. Las naves aceleraban más rápido que cualquier otra cosa en el espacio del Consejo. Su formación era precisa y mortal. ¿No deberíamos evacuar el sistema? El Dr. Zelin preguntó nervioso. No hay tiempo. Blake respondió. La evacuación tomaría días. Los devoradores estarán allí en horas. Entonces, ¿cómo planea salvar a esa gente? Meta preguntó. Morrison la miró con esos pequeños ojos duros. Vamos a destruir la flota devoradora antes de que los alcance, pero el riesgo para sus propias naves es aceptable. Morrison dijo simplemente. La frase desconcertó a los miembros del Consejo. El Dr. Chon vio su confusión e intentó explicar. Los humanos comprenden que a veces hay que arriesgar algunas vidas para salvar muchas más. Es un cálculo difícil, pero necesario. La flota del almirante Morrison llegó. Al borde del sistema, cuando aparecieron los primeros exploradores devoradores, las máquinas alienígenas eran enormes formas geométricas cubiertas de herramientas de corte y equipos de procesamiento. Se movían por el espacio como depredadores hambrientos. Todas las naves estaban libres de armas. Morrison ordenó atacar a máxima distancia. La batalla comenzó al instante. Misiles humanos se extendieron por el espacio explotando contra las alas devoradoras. Las máquinas respondieron al fuego con rayos de energía que podían atravesar cinturones de asteroides. Los miembros del Consejo observaron con horror y asombro. Nunca habían visto violencia deliberada a esta escala. Las naves explotaron en destellos brillantes. Los escombros se esparcieron por el espacio. Ambos bandos lucharon con una eficiencia letal. 2 de nuestros fragatas han caído. Blake informó con calma. Aceptable. Morrison respondió. Continúen el ataque. Los humanos lucharon como nunca antes el Consejo había presenciado. Cuando sus escudos fallaron, embistieron naves enemigas. Cuando sus armas se sobrecalentaron, usaron sus naves como misiles. Cada acción fue calculada y despiadada. Después de 2 horas, la batalla terminó. La flota devoradora fue completamente destruida, pero la victoria humana tuvo un precio. 3 naves se perdieron por completo. 5 más. Morrison recibió los informes de bajas sin emoción, 237 muertos y 412 heridos. Para los miembros del Consejo, estas cifras representaron una terrible tragedia para Morrison. Representaron un precio aceptable por salvar 2.000 millones de vidas. Mientras la flota humana se reagrupaba, Mentara se dio cuenta de algo importante, estas extrañas y violentas criaturas. Desde el mundo de la muerte, acababan de lograr algo que la civilización avanzada del Consejo no podía hacer. Habían detenido a los devoradores. El almirante Morrison se presentó ante la asamblea completa del Consejo tras él. Una enorme exhibición táctica mostraba toda la galaxia. Las zonas rojas estaban marcadas como devoradores. El espacio controlado por los devoradores. Las zonas amarillas mostraban las áreas en disputa. Las pequeñas zonas verdes eran todo lo que quedaba de espacio libre. La situación es simple. Morrison comenzó. Están perdiendo esta guerra porque la están librando mal. Varios miembros del Consejo se removieron incómodos. No estaban acostumbrados a que les dijeran que estaban equivocados, especialmente alguien de un mundo primitivo. Morrison señaló la exhibición. Los devoradores avanzan en 12 frentes diferentes. Intentan defender todo a la vez. Es imposible. No podemos abandonar a nuestro pueblo. La alta consejera Metara dijo con firmeza, no estoy hablando de abandonarlos. Morrison respondió, estoy hablando de una retirada estratégica. La frase confundió a muchos miembros del Consejo. El Dr. Chon dio un paso al frente para explicar, retirada estratégica significa retirarse de posiciones que no se pueden mantener. Dijo con cuidado,
Mueva a su gente a lugares más seguros mientras se prepara para fortalecerse. El embajador de defensa, Tar, se levantó furioso. ¿Sugieres que entreguemos sistemas estelares enteros a estas máquinas? Te sugiero que intercambies espacio por tiempo. Morrison respondió, mira este patrón. Resaltó los caminos de avance de los devoradores en la pantalla. Siguen rutas predecibles. Primero consumieron los centros industriales más grandes y luego se trasladaron a centros de población. Podemos usar eso en su contra. ¿Cómo?, preguntó la doctora. Zeppelin. Morrison sonrió con tristeza. Haremos que nos persigan y nos lleven a una trampa. Morrison describió horrorizado a los miembros del consejo. Quería evacuar 12 sistemas estelares por completo, a toda la gente, todo el equipo valioso, todo lo que se pudiera mover. Luego, dejarían que los devoradores consumieran los sistemas vacíos mientras preparaban una emboscada masiva. Esto es monstruoso. Declararon que esos sistemas representan el trabajo de millones de años de arte, cultura e historia. Es mejor perder todo que perder vidas. Morrison respondió con frialdad. El debate duró horas. Muchas especies del Consejo amenazaron con abandonar la alianza antes que participar en el plan de Morrison. Lo llamaron bárbaro, derrochador y moralmente incorrecto. Pero mientras discutían, el capitán Blake estaba tomando acción. Lideró un pequeño equipo de voluntarios en el espacio controlado por los devoradores. Su misión era estudiar de cerca cómo operaban las máquinas. Era un trabajo extremadamente peligroso. El equipo usó una nave científica del Consejo capturada, modificada con tecnología de sigilo humano. Esquivaron a las patrullas de los devoradores y llegaron a un mundo parcialmente consumido llamado Dexara. Lo que encontraron allí lo cambió todo. La superficie del planeta estaba cubierta de enormes estructuras metálicas. Las máquinas devoradoras se movían entre ellas como insectos en una colmena. Procesaban materias primas y construían nuevas máquinas a un ritmo increíble. Miren esto, susurró el sargento Tony Miller, uno de los miembros del equipo de Blake. No solo se están comiendo el planeta, lo están convirtiendo en una fábrica. Blake grabó todo con la cámara de su casco. Las imágenes mostraban a los devoradores desintegrando montañas, océanos e incluso la atmósfera del planeta. Todo se estaba convirtiendo en materiales para nuevas máquinas. Pero el descubrimiento más importante se produjo cuando observaron el proceso de reproducción durante 6 horas al día. Los devoradores dejaron de moverse y entraron en un estado latente mientras se construían nuevas máquinas. Durante ese tiempo, estaban completamente vulnerables. Esa es nuestra oportunidad, dijo Blake en voz baja. 6 horas en las que no pueden defenderse. La misión les ha costado caro. La mitad del equipo de Blake fue capturado por patrullas devoradoras durante la huida. Murieron, ganando tiempo para que los demás escaparan con la información vital. Cuando Blake regresó a la estación Haven, su informe dejó atónito al consejo. Las imágenes de Nesra mostraron la verdadera magnitud de la amenaza de los devoradores. No solo estaban consumiendo mundos, sino que estaban convirtiendo sistemas estelares enteros en fábricas de máquinas a su ritmo actual de expansión. El Dr. Chong calculó que habrían consumido la mitad de la galaxia en 50 años. Morrison usó la nueva información para refinar su plan. La trampa se activaría durante la fase de reproducción de los devoradores. Solo tendrían 6 horas para destruir toda la red de máquinas. Tiene que ser un único ataque coordinado, explicó, para atacarlos en todas partes a la vez durante su periodo vulnerable. Si perdemos esta oportunidad, no tendremos otro alto consejero. Metara se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. El plan de Morrison ofrecía la única esperanza real de detener a los devoradores, pero requería abandonar todo lo que el Consejo creía. La evacuación tomará meses, dijo finalmente. Miles de millones de personas perderán sus hogares. Estarán vivos para encontrar nuevos hogares. Morrison respondió. El Dr. Chon añadió, con cuidado, los humanos han aprendido que la supervivencia a veces requiere decisiones terribles. Sabemos el costo de estas decisiones. El debate continuó durante días. 3 especies del Consejo se retiraron completamente de la alianza. No pudieron aceptar los métodos de Morrison. Incluso, para salvar sus propias vidas, otros aceptaron a regañadientes. Al no ver otra alternativa, mientras los políticos discutían, comenzó la evacuación. Las naves humanas trabajaron junto a las naves del Consejo para trasladar poblaciones enteras. La logística era asombrosa.
Miles de millones de seres tuvieron que ser reubicados en sistemas más seguros. La flota de Morrison comenzó a implementar otras partes del plan. Convirtieron los cinturones de asteroides en campos minados. Transformaron naves civiles en plataformas de armas. Establecieron lo que Morrison llamó zonas de muerte alrededor de puntos estratégicos clave. No todas las acciones violaban los principios de paz y preservación del Consejo, sino que cada acción también los fortalecía contra la amenaza de los devoradores. El capitán Blake tomó el mando de las operaciones de reconocimiento. Sus equipos se infiltraron en múltiples sistemas controlados por los devoradores, recopilando inteligencia e instalando armas ocultas. El trabajo fue mortal. Blake perdió más voluntarios con cada misión, pero la información que recopilaron fue invaluable. Mapearon las redes de comunicación de los devoradores, identificaron instalaciones de producción clave y localizaron la nave colmena principal que controlaba a todas las demás. Es enorme, informó Blake después de su misión más peligrosa, más grande que cualquier otra que hayamos visto. Es el cerebro de toda su operación. La nave colmena estaba ubicada en las profundidades del territorio devorador, rodeada de cientos de naves más pequeñas que se acercaban lo suficiente para atacar. Sería casi imposible. Ese es nuestro objetivo principal, declaró Morrison. Destruye esa nave y toda la red colapsa. A medida que continuaba la evacuación, más especies del Consejo comenzaron a comprender el enfoque humano. Observaron a la gente de Morrison sacrificarse una y otra vez por el bien común. Las tripulaciones humanas se ofrecieron como voluntarias para misiones suicidas. Los ingenieros humanos trabajaron hasta el agotamiento, construyendo armas. Los soldados humanos murieron recopilando información que podría salvar mundos alienígenas. El Dr. Chon trabajó con científicos del Consejo para desarrollar nuevas armas. Combinaron la tecnología militar humana con el conocimiento científico del Consejo. Los resultados fueron herramientas devastadoras diseñadas para un solo propósito: matar devoradores. Estamos convirtiendo sus nanobots médicos en armas. Ella le explicó al Dr. Zeppelin que atacarán los sistemas internos del devorador durante su fase reproductiva. Las implicaciones morales preocuparon a muchos miembros del Consejo. Estaban creando herramientas de destrucción a partir de instrumentos destinados a curar. A veces, curar requiere eliminar la enfermedad. El Dr. Chon dijo en voz baja, aunque el proceso de evacuación fuese doloroso. 3 meses después de la evacuación, el desastre azotó la zona y apareció una enorme flota de devoradores. En el límite del espacio del Consejo, era más grande que cualquier cosa que hubieran visto. Antes de que las máquinas detectaran la evacuación y se movieran para detenerla. Están aprendiendo. Morrison observó con gravedad. Se dieron cuenta de que tramaban algo. La flota de devoradores se dirigía directamente al sistema capital del Consejo. Millones de personas seguían siendo evacuadas de mundos cercanos. Nunca escaparían a tiempo. Morrison tomó una decisión instantánea: todas las naves interceptarían. Claro que los detendremos aquí. Sir Blake objetó: no estamos listos. La trampa no está lista todavía. No importa. Morrison respondió: esa gente necesita tiempo para evacuar. Sea como sea. La flota humana se movió para enfrentarse a los devoradores en una batalla abierta. No fue la emboscada cuidadosamente planeada que Morrison esperaba. Fue una lucha desesperada por salvar vidas civiles. La batalla duró 18 horas. Los humanos lucharon con todo lo que tenían. Usaron todos los trucos, todas las armas, todas las tácticas de su arsenal. Pero la flota devoradora era demasiado grande cuando terminó la lucha. Solo la mitad de la flota de Morrison seguía operativa. El propio Defiance sufrió graves daños. Se perdieron cientos de vidas humanas, pero la evacuación continuó. El pueblo de Morrison, que había sido rescatado con su sangre, permitió que millones de civiles escaparan a un lugar seguro. Mientras los informes de la batalla se extendían por todo el espacio del Consejo. Algo cambió. Las especies alienígenas comenzaron a ver a los humanos de forma diferente. Estos violentos primitivos del mundo de la muerte morían para proteger a personas que nunca habían conocido. El embajador Beltar visitó a Morrison en la enfermería, donde el almirante recibía tratamiento por las heridas sufridas cuando su nave fue impactada. «Te debo una disculpa», dijo Beltar en voz baja. «Llamé a tu gente bárbara, pero los seres bárbaros no se sacrifican por extraños». Morrison lo miró con los ojos vendados. «Hacemos lo que tenemos que hacer. Así es como se sobrevive en un mundo de la muerte, quizás».
Beltar admitió que una galaxia necesita más habitantes de los mundos de la muerte. El alto consejero Mentara firmó el documento con manos temblorosas. La orden oficial le dio al almirante Morrison el control total de todas las operaciones militares del Consejo. Era la primera vez en su historia que los extraterrestres comandaban las fuerzas del Consejo. Esto va en contra de todo lo que creemos, dijo el embajador Tar en voz baja, pero ni siquiera él argumentó contra la decisión. Morrison se encontraba en el centro de mando, rodeado de pantallas que mostraban la evacuación de toda la galaxia. Los números rojos rastreaban los movimientos de los devoradores. Los números verdes mostraban las flotas de refugiados que se dirigían a sistemas seguros. La logística estaba desbordada. El capitán Blake parecía exhausto. Tenía ojeras y su uniforme estaba arrugado por días sin dormir. La evacuación está completa al 60%. Hemos trasladado a 8.000 millones de personas a los sistemas internos, pero los devoradores avanzan más rápido de lo esperado. La DRA. Chon trabajaba en una consola cercana coordinando con los científicos del Consejo. Habían estado desarrollando nuevas armas las 24 horas. Su apariencia, normalmente pulcra, era desaliñada y le temblaban las manos por el exceso de cafeína. Las nanoarmas están listas, informó. Las hemos incrustado en asteroides en todos los sistemas objetivo. Cuando los devoradores consuman el material, los nanobots se activarán durante su fase de reproducción. Morrison asintió con gravedad. Todo dependía de la sincronización perfecta. Los devoradores tenían que estar vulnerables cuando comenzara el ataque. Si se perdían esas 6 horas, el plan fracasaría por completo. ¿Qué hay de las flotas del Consejo?, preguntó Morrison. Eso es más complicado. Blake admitió que la mayoría de sus tripulaciones nunca han entrado en combate. Intentamos entrenarlos, pero tienen dificultades con los conceptos militares básicos. Morrison había presenciado las sesiones de entrenamiento. Las tripulaciones alienígenas eran inteligentes y dedicadas, pero carecían de instinto para la guerra. Conceptos simples como pérdidas aceptables y sacrificio táctico les eran completamente ajenos. El teniente Danny Rodríguez, uno de los oficiales de entrenamiento de Morrison, se acercó con un informe. «Señor, la flota Boran solicita permiso para retirarse del plan de batalla». «¿Por qué?», preguntó Morrison, aunque ya sospechaba la respuesta. «Dicen que las proyecciones de bajas son demasiado altas. Quieren encontrar una solución que no suponga ningún riesgo». Morrison cerró los ojos. Por un momento, este fue el problema fundamental. La especie del Consejo había evolucionado más allá de la guerra, así que... completamente, no podían comprender sus necesidades, doctor. La DRA. Chon dejó su consola y se acercó a Morrison. «Almirante, necesitamos hablar». En privado, se trasladaron a una pequeña sala de conferencias donde podían hablar sin ser escuchadas. La DRA. Chon parecía preocupada. «He estado monitoreando las comunicaciones de los mundos del Consejo», dijo. «Hay una creciente resistencia a nuestros métodos. Algunas especies hablan de rendirse a los devoradores en lugar de luchar. Rendirse a las máquinas que lo devoran todo». Morrison se mostró incrédulo. Creen que los devoradores podrían estar razonando. Finalmente, creen que nuestro enfoque violento está empeorando la situación. Morrison se sentó pesadamente, liderando. Esta alianza era más dura que cualquier batalla que hubiera librado. El enemigo era predecible. Los aliados no. «¿De cuánta resistencia estamos hablando?», preguntó. 3 especies más han retirado sus flotas. Esos son 6 en total. Nos queda menos de la mitad de nuestra fuerza original. La situación se estaba volviendo desesperada. La propia flota de Morrison había sufrido graves daños en batallas recientes. Se estaban quedando sin fuerzas. En las naves, armas y personal entrenado sin el apoyo total del Consejo. La victoria se estaba volviendo imposible. Una alerta de comunicación interrumpió su conversación. La voz de Blake se escuchó por los altavoces. «Almirante, necesita ver esto. Los devoradores están cambiando su comportamiento». Corrieron al centro de mando. La pantalla principal mostraba los movimientos de los devoradores en múltiples sistemas en lugar de su expansión aleatoria habitual. Las máquinas se movían en patrones coordinados. «Se están adaptando». Blake explicó: «Miren estos cambios de formación. Están respondiendo a nuestras tácticas». El Dr. Chon estudió los datos. La nave Colmena está coordinando sus movimientos.
Está aprendiendo de nuestras batallas anteriores. Morrison sintió un escalofrío. Un enemigo adaptable era mucho más peligroso que uno predecible. Si los devoradores pudieran cambiar su comportamiento, podrían evitar la trampa por completo. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar a los sistemas objetivo?, preguntó Morrison. 48 horas. Blake respondió, pero señor. Hay algo más. Nuestros equipos de reconocimiento han guardado silencio. A Morrison se le encogió el estómago. Los exploradores de Blake habían estado monitoreando. La nave colmena devoradora esperaba el momento oportuno para atacar. Si se habían ido, la misión estaba en serios problemas. ¿Cuándo perdimos el contacto? Hace 6 horas, su última transmisión indicó que se estaban moviendo a la posición para el asalto final. Morrison tomó una decisión difícil. Preparen una misión de rescate. Necesitamos saber qué pasó con esos equipos, señor. No podemos prescindir de más naves. Blake protestó. Necesitamos todas las naves que tenemos. Para el ataque principal, esos equipos tienen información que necesitamos. Sin ellos, estamos volando a ciegas. La DRA. Chon se ofreció a liderar la misión de rescate. Morrison se negó, pero ella insistió. Conozco los sistemas devoradores mejor que nadie. Excepto los equipos de Blake. Argumentó, hablo todos los idiomas del Consejo. Si hay supervivientes, puedo coordinarme con ellos. En contra de su buen juicio, Morrison estuvo de acuerdo. La DRA. Chon tomó una pequeña nave furtiva y se dirigió a territorio devorador. Era extremadamente peligroso, pero necesitaban esa información mientras ella estaba fuera. Morrison lidió con otra crisis. La Confederación Helix había decidido evacuar sus mundos centrales. Completamente. Estaban abandonando la lucha y huyendo a otra galaxia. Embajador. Trajo la noticia personalmente. Creen que la situación es desesperada. Explicó. Prefieren preservar su civilización en otro lugar que arriesgarse a la extinción aquí. Morrison comprendió su lógica, pero seguía enfureciendo a todas las especies que se marchaban. Hizo la victoria menos probable para los que se quedaron. ¿Qué hay de tu gente? Morrison preguntó a Velar. El embajador guardó silencio un largo rato. Nos quedaremos. Tu gente ha sangrado por nosotros. No podemos abandonarlos ahora. 18 horas después, la doctora Chon regresó con su nave. Estaba dañada y parecía conmocionada, pero trajo información vital. Los equipos de Blake están vivos. Apenas informó. Han estado escondidos en el sistema exterior, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Qué encontraron? La nave colmena está más fuertemente defendida de lo que pensábamos, pero han identificado una debilidad durante la fase de reproducción. Genera un campo de energía masivo. Si podemos sobrecargar ese campo, creará una reacción en cadena. La DRA. Chon activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura de la nave colmena. Era enorme, cubierta de sistemas defensivos y rodeados de naves de escolta. Los equipos están en posición para colocar explosivos, pero necesitan una distracción lo suficientemente grande como para alejar a las escoltas. Morrison estudió la situación táctica para crear una distracción suficiente. Necesitaría comprometer la mayor parte de su flota restante. Sería una misión suicida para muchas de sus tripulaciones. ¿Cuántas naves necesitaríamos?, preguntó. Al menos 20 cruceros pesados y 40 destructores, suficientes para que los devoradores pensaran que era el ataque principal. Morrison calculó las probabilidades, incluso si la misión tenía éxito, de que perdería la mayor parte de su flota. Pero sin la destrucción de la nave colmena, toda la guerra estaba perdida. Miró a su alrededor en el centro de mando. Oficiales humanos y alienígenas trabajaban codo con codo, preparándose para lo que podría ser su batalla final. Estas personas le habían confiado sus vidas. Ahora tenía que decidir cuántas de esas vidas gastar. Enviar la orden. Dijo, finalmente, todas las naves disponibles se formen para el asalto. Atacaremos en 12 horas. Blake lo miró fijamente. Señor, esa es casi toda nuestra flota, lo sé. La voz de Morrison era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. A veces hay que arriesgarlo todo para salvar algo, mientras la flota se preparaba para la batalla. Morrison recibió una última comunicación de la Tierra. Sus superiores cuestionaban sus decisiones. Las bajas aumentaban. Y algunos políticos querían retirar a las fuerzas humanas.
Morrison borró el mensaje sin responder. La gente de la Tierra estaba a salvo en su distante sistema solar, pero aquí civilizaciones enteras se enfrentaban a la extinción. Aquí era donde debía librarse la batalla. El capitán Blake se acercó a él por última vez. Almirante, quiero liderar personalmente el asalto a la nave Colmena. Morrison negó con la cabeza. Lo necesito aquí. Coordinando la flota con respeto, señor. Este es un trabajo. Para alguien prescindible, es demasiado valioso para arriesgarlo. Morrison miró a su amigo y segundo al mando. Blake se había ofrecido voluntario para todas las misiones peligrosas. Había perdido más personas que cualquier otro oficial. Ahora le pedía que hiciera el sacrificio máximo. Ryan Morrison dijo en voz baja, usando el nombre de pila de Blake. ¿Estás seguro de esto? Blake asintió. Alguien tiene que hacerlo, señor. Podría ser. Alguien que conoce el territorio. Morrison autorizó la misión. Blake preparó a su equipo para el asalto. El almirante se dio cuenta de algo importante. Las especies del Consejo estaban aprendiendo sobre sacrificio y deber al observar a los humanos, pero los humanos estaban aprendiendo sobre honor y propósito gracias al Consejo. Juntos, podrían tener una oportunidad. La batalla final comenzó exactamente a las 0:80 horas, hora estándar galáctica. El almirante Morrison se encontraba en el puente del dañado Enci Defiance observando cómo su flota se posicionaba. Quedaban 53 naves de las 120 originales que habían respondido a la llamada de ayuda del Consejo. Todas las unidades, listas. El capitán Blake anunció desde su nave de asalto. Su voz era tranquila a pesar de lo que todos sabían que se avecinaba. Morrison miró la pantalla táctica por última vez. La nave Colmena devoradora se encontraba en el centro de su formación como un dios mecánico. Era 3 veces más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido a su alrededor. Cientos de naves devoradoras más pequeñas se movían en patrones geométricos perfectos. Recuerden la sincronización. Morrison comunicó a todas las naves, la fase de reproducción comienza en 47 minutos. Tenemos exactamente 6 horas para terminar con este doctor. Chon trabajaba frenéticamente en su estación científica. Sus nanoarmas estaban integradas en todo el sistema, esperando la señal para activarse, pero primero el equipo de Blake tenía que llegar a la nave Colmena y colocar sus explosivos. Lisa, dijo Morrison en voz baja. ¿Estás segura de la reacción en cadena? Ella asintió sin levantar la vista de sus instrumentos. Si Blake puede sobrecargar el núcleo de energía de la nave Colmena durante la fase de reproducción, enviará una señal de muerte a todos los devoradores de la galaxia. Todos están conectados. Morrison activó el sistema de comunicación de la flota. Todas las naves, esto es. Almirante Morrison. Hoy acabamos con una amenaza. Esto ha consumido 4 sistemas estelares y miles de millones de vidas. Muchos de nosotros no veremos el mañana, pero nuestro sacrificio salvará civilizaciones enteras. Hizo una pausa y miró a su tripulación por el puente. Oficiales humanos y alienígenas trabajaban codo con codo, preparándose para lo que podría ser su batalla final por aquellos que hemos perdido y por aquellos que luchamos por salvar. Enfrentándose al enemigo, la flota humana cargó hacia la formación devoradora. Las armas de energía iluminaron el espacio mientras ambos bandos abrían fuego. La primera oleada de misiles impactó las alas devoradoras, creando brillantes explosiones que se podían ver en todo el sistema. Blake, listo para acercarse. Morrison informó, tenemos su atención. La nave de asalto de Blake, el Lance Ranger, se separó de la flota principal y se dirigió hacia la nave Colmena. Su equipo estaba formado por 12 voluntarios, tanto humanos como alienígenas. Sabían que no regresarían. La respuesta de los devoradores fue inmediata y devastadores rayos de energía atravesaron las naves humanas como cuchillos a través del papel. El destructor Uniportland explotó en una bola de fuego. El crucero Ansdenberg perdió sus motores y comenzó a flotar a la deriva. Estamos sufriendo muchas bajas, informó la comandante Lisa Torres del UNS Boston. Solicito permiso para replegarme. Negativo, respondió Morrison. Mantengan sus posiciones. Blake necesita más tiempo. La alta consejera Metara observaba la batalla desde la estación refugio. Los informes de bajas eran espantosos. Cientos de vidas humanas se perdían cada minuto, pero el sacrificio estaba surtiendo efecto. Las escoltas devoradoras se alejaban de la nave Colmena para enfrentarse a la flota humana. Blake ha atravesado las defensas exteriores, anunció el Dr. Chon.
Se acerca al agujero principal de la nave Colmena en su nave de asalto. El capitán Blake guió a su equipo a través de un laberinto de defensas mecánicas. La superficie de la nave Colmena estaba cubierta de proyectiles de armas y conjuntos de sensores. Acercarse lo suficiente para colocar los explosivos requería un vuelo perfecto y una suerte increíble. Apuntar a los puertos de entrada de energía. Blake ordenó a su equipo: ahí es donde debemos colocar las cargas. El sargento Kelly Murphy, el experto en demoliciones del equipo, preparó los explosivos cuánticos. Eran armas experimentales, no probadas, pero lo suficientemente potentes como para sobrecargar los sistemas centrales de la nave Colmena. 30 segundos para la fase de reproducción, advirtió el Dr. Chon sobre el sistema de comunicación. La sincronización tenía que ser perfecta, demasiado pronto y los explosivos no causarían. La reacción en cadena fue demasiado tarde y los devoradores detectarían la infiltración. La nave de Blake aterrizó en el casco de la nave Colmena con un sonido metálico. El equipo se desplegó rápidamente, moviéndose por la superficie mecánica con sus trajes espaciales a su alrededor. La enorme nave comenzó a cambiar al entrar en modo de reproducción. «Miren esto», susurró el teniente Gary Stevens, observando la transformación. El casco de la nave Colmena se abría, revelando enormes bahías de fabricación en su interior. Se estaban construyendo nuevas naves devoradoras con materias primas. «Concéntrense en la misión», ordenó Blake. Murphy colocó las cargas mientras la flota de Morrison era destruida sistemáticamente. La ONU Chicago perdió su arma principal. La UN Phoenix estaba liberando atmósfera de múltiples brechas en el pasillo, pero mantuvieron sus posiciones, alejando el fuego del equipo de Blake. El almirante Dr. Chon llamó urgentemente: «Detecto una acumulación masiva de energía en la nave Colmena. La fase de reproducción está completamente activa». Este era el momento que habían estado esperando. Los devoradores eran vulnerables, concentrados completamente en crear máquinas nuevas, pero el equipo de Blake tuvo que sobrevivir lo suficiente para detonar sus explosivos. «Informe del estado del lago», exigió Morrison. «Cargas colocadas», respondió Blake. Respiraba agitadamente. El equipo había sido detectado por defensas automatizadas. «Pero tenemos cobertura de la compañía. Las unidades de mantenimiento del devorador se están moviendo para interceptar a los defensores mecánicos. Nos estamos acercando al equipo de Blake. Robots pequeños pero letales diseñados para reparar la nave Colmena. Ahora estamos cazando a los infiltrados humanos». «Salgan de ahí», ordenó Blake Morrison. «Negativo, señor. Alguien necesita detonar manualmente las cargas. El temporizador no funciona tan cerca del campo de energía». Morrison sintió que se le encogía el corazón. Blake se ofrecía voluntario para quedarse y murió para completar la misión. «Ryan, eso es una orden. Regrese a su nave inmediatamente». «Lo siento, almirante. No puedo hacer eso». Blake ya se dirigía hacia la carga explosiva principal. Su equipo intentó seguirla, pero él les ordenó que regresaran a la nave. «Sáquenlos de aquí», le dijo al sargento Murphy. «Esa es mi última orden». «Orden». Murphy quería discutir, pero el tono de Blake no dejaba lugar a discusión. Ella condujo a los miembros supervivientes del equipo de vuelta a su nave mientras Blake se acercaba al dispositivo explosivo cuántico. Las unidades de mantenimiento de Devour estaban casi sobre él. Explosiones de energía impactaron el pasillo a sus pies. Blake las ignoró y activó la secuencia de detonación. «Blake», gritó Morrison por el sistema de comunicación. «Ha sido un honor servir con usted, señor», respondió Blake con calma. «Dígale a mi familia que hice lo necesario». La explosión fue visible en todo el sistema estelar. Las cargas cuánticas sobrecargaron el núcleo de energía de la nave Colmena, creando una cascada de fallos. La reacción en cadena se extendió por todos los sistemas. La enorme nave comenzó a desgarrarse desde el interior, pero el efecto más importante fue invisible. Envió pulsos electromagnéticos a través de la red de comunicación devoradora. Todas las máquinas conectadas a la nave Colmena recibieron la misma señal. Se apagó permanentemente. El Dr. Chon observó sus instrumentos con asombro. «Funciona». Las unidades devoradoras de toda la galaxia se están desconectando. La red está colapsando en todo el espacio conocido. Las máquinas que amenazaban con consumirlo todo simplemente dejaron de moverse en mundos donde aún se libraban batallas. Las fuerzas devoradoras se volvieron repentinamente inactivas.
Las naves que habían estado atacando flotas de refugiados se quedaron en silencio y flotaron en el espacio. La amenaza que había consumido 4 sistemas estelares y matado a miles de millones de personas había terminado. El sacrificio del Capitán Blake había salvado la galaxia. Morrison observó el campo de escombros en expansión donde había estado la nave Colmena. Su amigo se había ido junto con otras 11 almas valientes que se habían ofrecido como voluntarias para la misión. Todas las naves informan sobre su estado. Ordenó en silencio. Los informes de bajas fueron devastadores. Morrison había perdido. El 60% de su flota, miles de vidas humanas, se habían gastado para lograr la victoria, pero la amenaza del devorador había terminado para siempre. La alta consejera Metara se dirigió a la galaxia 3 días después. Habló del sacrificio, la valentía y la deuda que todas las especies civilizadas tenían con la humanidad. Vinieron a nosotros como extraños, dijo. Los llamamos primitivos y violentos, pero cuando la extinción amenazó, se interpusieron entre la oscuridad y la luz. Pagaron el precio que nosotros mismos no podíamos pagar. El discurso se transmitió por todos los mundos. En el espacio del Consejo, por primera vez, la galaxia comprendió realmente de qué eran capaces los humanos. La DRA. Chon permaneció en el espacio del Consejo para ayudar en la reconstrucción. Trabajó para establecer nuevos protocolos de cooperación entre las fuerzas militares humanas y las comunidades científicas del Consejo. El almirante Morrison regresó a la Tierra con las pocas naves que sobrevivieron a la batalla final. El gobierno humano le ofreció cualquier recompensa que quisiera. Solo pidió un monumento conmemorativo a las tripulaciones que murieron luchando por los alienígenas. Nunca los habían conocido. El Consejo ofreció a la humanidad la membresía completa y el acceso a todas sus tecnologías avanzadas. A cambio, los humanos brindarían protección militar y asesoramiento estratégico. Era una alianza nacida de una necesidad desesperada, pero construida sobre el respeto mutuo. Años después, cuando surgieron otras amenazas, en partes distantes de la galaxia, la respuesta siempre fue la misma: el Consejo. Los científicos desarrollaban soluciones, mientras que los guerreros humanos las implementaban juntos. Podían afrontar cualquier desafío. La galaxia había aprendido una lección importante. A veces, los problemas más peligrosos requerían las soluciones más peligrosas, y a veces, las soluciones más peligrosas provenían de los mundos más peligrosos. La humanidad había demostrado que los habitantes de los mundos de la muerte no eran solo supervivientes, sino guardianes dispuestos a sacrificarlo todo para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. La era de la paz pura había terminado. La era de la paz protegida había comenzado.